Disculpa, quiero que me confirmen si que se está logrando apreciar mi pantalla, por favor. Sí se observa. Ya. A diferencia de algunas o bueno, mi trabajo, eh, pues, Miguel, disculpa que te interrumpa, se te está escuchando un poco entrecortado, muy entrecortado. resaltar algunos temas específicos. Este PDF lo voy a enviar a Lexi para que lo pueda compartir con ustedes y ustedes tengan esta información. Entonces, te voy a pedir que ponga bastante atención y las cosas puntuales las voy a escribir yo en aquí para que puedan, en el momento en el cual se llevan este PDF, lo puedan repasar, lo puedan ahí colgarlo en su escritorio para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces vamos a empezar con el tema de la definición. La definición, lo más importante es el cambio de ritmo defecatorio. Ah, el enfoque de esta exposición va a ser un tema tanto pediátrico como está en el afiche, ya que la diarrea en adultos también engloba otra clínica, otro tratamiento, otro manejo. Entonces, el manejo principalmente va a ser pediátrico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un recién nacido, hasta los 6 meses, las deposiciones son semilíquidas, ¿ya? Porque nosotros, como sabemos, un paciente adulto ya sabe que está con una diarrea cuando las deposiciones son líquidas, aumentan en frecuencia. Eso creo que cualquiera persona puede diagnosticar, ¿no? Inclusive viene el paciente a tu consulta y te dice, doctor, estoy con el estómago flojo, estoy con deposiciones líquidas, y el diagnóstico es obviamente visible, ¿no? O inminente. Pero en el paciente pediátrico o en el paciente recién nacido, el que tenga una semana o 2 semanas de vida, y principalmente la alimentación de ellos está dado por la leche materna. Entonces, como el alimento es la leche materna, las deposiciones son semilíquidas. Por ejemplo, les cuento un caso. Yo cuando estoy rotando en el Carmen, viene una madre primeriza viene a las 2 semanas de darle de alta a su bebé, tenía 2 semanas de vida y viene la madre preocupada a la emergencia y nos comenta que las deposiciones son poco líquidas, ¿no? De 5 o 6 oportunidades por día. Entonces, aquí viene justo lo que acabo de mencionar. La cantidad o la frecuencia en un paciente o en un niño recién nacido hasta el primer mes de vida son de 7 a 8 oportunidades. Se tiene que cambiar el pañal. Entonces, como las madres primerizas no desconocen de ello, entonces vienen preocupadas, ¿no? Justamente porque es su primer bebé. Y aparte también que las madres primerizas demoran una semana aproximadamente en secretar la leche. Bueno, la leche madura, ¿no? Sabemos nosotros que la primera leche de los 7 días aproximadamente es el calostro. Después viene la leche de transición y finalmente viene la leche madura, lo que es conocido, ¿no? Con todos los requerimientos que necesita el bebé. Entonces, como esta primera semana, una madre primeriza, las mamas se están desarrollando, recién se están adaptando, también demoran en producir la leche. Entonces, ahí también hay un cambio de ritmo del defecatorio del recién nacido. Entonces, esto es muy importante mencionar, ¿no? El cambio de ritmo del defecatorio. Viene una madre, primero lo que le consultas, primer bebé, segundo bebé o tercer bebé. Si es una madre este,
Con el segundo bebé, ahí sí vas a ponerte alerta, ¿no? Porque la madre ya sabe cómo es el ritmo defecatorio de su primer bebé. Pero si te me dio una madre primeriza, lo primero es calmar a la madre, ¿no? Segundo, vamos a ver el tema del aspecto. El aspecto, que esto es muy, muy importante, el aspecto, si es que es mucoso o si es que es disentérico. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener un manejo específico. El mucoso es principalmente está caracterizado por el cambio de consistencia, obviamente. Y segundo, es que tiene bastante secreción mucosa, bastante, ¿cómo les podría comentar algo específico? Así con moco, con mucosidad, es principalmente amarillo o un poco amarillo verdoso. A diferencia que el disentérico hay rastros de sangre. Y eso es lo que nos va a llamar bastante la atención. Hay rastros de sangre. Otro punto muy importante que también es muy importante mencionar, el cual es el tiempo. Si es que es una aguda, si es que es una prolongada, es una persistente o es una crónica. Aguda la vamos a llamar que sea una diarrea de 0 a 7 días aproximadamente. Una prolongada va a ser de 7 a 14 días. Una persistente va a ser mayor a 14 días, pero menor a las 4 semanas o también 30 días. Va a ser entre 14 y 30 días. Y una crónica vamos a llamarlo en uno que es mayor a 30 días. ¿Por qué es importante poder agrupar cada uno? Porque la diarrea crónica principalmente está dado por malformaciones congénitas o también las alergias que puede presentar el paciente. Por ejemplo, las alergias al gluten. Y aquí en un paciente que tenga una diarrea mayor a 30 días, ya vamos a descartar la etiología viral, etiología bacteriana, etiología parasitaria. O bueno, parasitaria tal vez no, pero bacteriana y viral, que son las causas más frecuentes de diarrea, la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque un paciente con una diarrea mayor a 30 días es algo imposible que esté cursando un cuadro agudo o un cuadro agudo, llámese viral o llámese bacteriana. Entonces es muy importante también clasificarlo de acuerdo al tiempo. Y respecto a la edad, también es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que entre los 0 y los 2 años principalmente la etiología va a ser viral, a diferencia entre 2 a 5 años, la cual va a ser principalmente bacteriana. Ojo, digo principalmente. ¿Por qué? Porque también pueden haber bacterianas que se pueden aparecer entre los 0 y los 2 años, pero por casuística vamos a hablar que principalmente es la viral. Entonces nuestro enfoque va a ser buscar una etiología viral en un niño que tenga 0 a 2 años. Entonces, una vez de haber dado algunas características de la diarrea aguda infecciosa, como es el principal es el cambio de ritmo defecatorio, el segundo es el aspecto, el tiempo en el cual está el paciente cursando la enfermedad, y el cuarto es la edad. Ahora vamos a ver la etiología, en la cual vamos a detallar algunas cosas puntuales. No quiero cansarlos, no quiero que se duerman, porque sé que también la parte virtual es un poco cansada. Yo también lo he llevado a la universidad el último semestre en la modalidad virtual y sé que es cansado. Ya, vamos a ir un poco rápido porque en el último vamos a dar ejemplos y vamos a ver el manejo específicamente. Entonces, la parte viral vamos a ver el rotavirus, el norovirus, el calicivirus y el astrovirus y el adenovirus. Y esta es una pregunta que puse en su pretest, ¿no? ¿Cuáles son las causas etiológicas virales que pueden desarrollar un DAI? Entonces, con la memotecnia ronca, tú te acuerdas. Ah, aparte, quiero mencionar todas las preguntas que puse en el pretest, todos son bancos de tanto de preinternado, de ENAM y de residentado. Ya ninguno se me ha ocurrido a mí, todos los he copiado, para que también más o menos vayan viendo cómo son las preguntas de un ENAM, de un preinternado o de un residentado. Entonces, la pregunta de residentado mencionaba cuál es la causa, cuál no era la causa viral, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas de esta memotecnia ronca, vas a ver que todos, en la pregunta, todos estaban ahí, ¿no? La clave era la E, si no me equivoco. Entonces, vamos a empezar con el rotavirus. El rotavirus, este virus es muy importante porque es la causa principal de la diarrea viral en pacientes pediátricos. Entonces, del rotavirus, sí tenemos que saber
mínimos detalles. Ya, como lo mencioné hace un momento, quiero ser específico en algunos puntos porque otros no son tan importantes, ¿no? Que al final los vamos a olvidar o no le vamos a prestar la debida importancia, pero sí los puntos que les voy a mencionar o que los voy a detallar. Por ejemplo, el rotavirus es un ARN, que también es pregunta de examen. ¿Qué tipo, cuál es la categoría, cuál presenta el rotavirus, ¿no? Adenovirus o ARN virus. También pertenece a la familia Reoviridae. Es muy importante. La transmisión es fecal oral y justamente en este tipo de transmisión es la que desarrolla nuestro país, ¿no? Siendo un país en vías de desarrollo, la transmisión fecal oral está, bueno, ahora por el tema del COVID ha disminuido bastante, ¿no? También asociado al invierno, a diferencia de las bacterianas, que está principalmente en verano, y el tipo de diarrea que va a presentar va a ser tipo osmótica. Entre la fisiopatología también es muy importante mencionar eh, las glicoproteínas se van a unir al enterocito. Como tenemos acá en este gráfico, el cual lo que nos importa acá es el serotipo BP4 y el serotipo BP7, que estos van a ser las glicoproteínas que se van a unir al enterocito. Una vez que van a unirse al enterocito, van a recepcionar al enterocito, lo que van a causar es daño en las microvellosidades. Van a causar un daño en las microvellosidades. Ya, y justamente este daño en las microvellosidades, ¿qué es lo que va a causar? Que no se absorban los alimentos, ¿no? Los nutrientes. Ya, entonces, una vez que el virus ingresa, antes que me olvide, ¿por qué también se le llama rotavirus? Porque es rota, ¿no? Primero empieza con un cuadro gripal, el paciente, la madre va a venir, te va a referir, mi bebé hace unos días ha tenido un cuadro gripal, ha estado con secreción mucosa, con una faringe rojiza, edematosa. Entonces, tú vas a sospechar de rotavirus cuando la madre te refiere un cuadro gripal anterior al cuadro diarreico. Ya a diferencia del adenovirus, que lo voy a detallar en unos momentos. Entonces, para continuar con las características del rotavirus, vamos a ver que va a causar una diarrea osmótica y la regeneración de los enterocitos va a ser de 7 a 10 días. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque la regeneración de los enterocitos en este tiempo de 7 a 10 días va a causar todo el cuadro clínico, ¿no? Va a causar que el paciente esté con la diarrea, con las deposiciones acuosas, con el dolor abdominal, con la fiebre, con la distensión abdominal. Con ese cuadro clínico va a estar en estos 7 a 10 días. Después, recién va a empezar los enteritos se van a regenerar y va a pasar el cuadro viral. Ya, esto también es una pregunta que encontré en un banco cuál es el motivo en el por qué la diarrea causada por rotavirus causa este tiempo, ¿no? De 7 a 10 días. ¿Y por qué? Porque es el tiempo que se regenera el enterocito. Una vez que se regenera el enterocito, pasa el cuadro, el paciente mejora, obviamente el tratamiento es solamente sintomático y es el tiempo que se demora en regenerar los enterocitos. Entre la clínica, como lo acabo de mencionar, vamos a ver que va a ser principalmente fiebre, vómitos, las deposiciones van a ser mucosa, de aspecto mucoso, y va a iniciar con síntomas respiratorios, como lo acabo de mencionar. Ya, a diferencia del adenovirus, el adenovirus vamos a ver que la clínica va a ser semejante al rotavirus, pero la clínica respiratoria va a ser en paralelo con la diarrea. Tanto la madre va a venir y te va a decir, doctor, mi hijito, mi hija está con un cuadro diarreico y también está, y tú al momento de que examines al propio paciente, vas a ver que está con una inyección conjuntival, va a estar con un cuadro gripal, va a estar con una faringe edematosa. Entonces, ese es un cuadro típico del adenovirus, ¿ya? Entonces, en tu diagnóstico diferencial, tú vas a plantar, ¿no? Le haces la análisis correspondiente a la madre y le dices, no, hace algunos días su hijito ha estado con un cuadro gripal, ha estado toseando, ha estado con secreción conjuntival y la madre dice que te menciona, sí, lo más probable es que sea una causa rotavirus.
Pero si tú al momento de examinar, cuando el paciente está con diarrea, examinas y que tiene un cuadro respiratorio, lo más probable es que se trate de un adenovirus. Y bueno, también el adenovirus es muy importante porque también viene una pregunta, ¿cuáles son los serotipos del adenovirus, los cuales causa una diarrea aguda infecciosa en recién nacidos? Y es el serotipo 40 y 41. Hay varios serotipos de adenovirus también que causan, por ejemplo, conjuntivitis. En la parte de oftalmología también vamos a ver. Y es por ello que especifica que el 40 y 41 pertenecen a la clínica de la diarrea aguda infecciosa. Ahora, para terminar este tema, vamos a ver que el tratamiento, como son virus, el tratamiento es netamente sintomático, ¿no? Y bueno, un diagnóstico, si es que es un cuadro de rotavirus muy complicado, donde el paciente lo tiene muy deshidratado, se hace una ELISA para ver, ¿no?, si que sea un rotavirus, un adenovirus, un astrovirus, un calicivirus, un norovirus, o también se hace un PCR, ¿no? Pero estas pruebas, a opinión propia o con mi experiencia que he tenido en el Hospital Carmen, en ninguna oportunidad se llegaron a realizar esas pruebas porque el tratamiento, como es viral, solamente es sintomático y pasa de unos 7 a 10 días, de 7 a 10 días, ¿no? No es necesario hurgar tanto en esta clínica porque es pasajera. Ahora, una vez haber detallado la parte viral, habernos enfocados en el rotavirus y habernos enfocado en el adenovirus, que son los dos virus principales que destacan de todo ese grupo, de todo el grupo de los virus que causan diarrea aguda infecciosa, vamos a pasar al tema de las bacterianas, que también voy a especificar algunos datos específicos de algunas bacterias. Por ejemplo, vamos a hablar de la Shigella. De la Shigella vamos a hablar 4 especies. Ya de las siguientes vamos a ver que el Flexneri es el más frecuente. Tú te vas a acordar, o bueno, yo me acuerdo con la parte de Flexneri, con la F de frecuente. Ya de la F que es más frecuente. Otro grupo va a ser la Shigella dysenteriae. ¿Por qué? Porque esta es la más grave, es la que tiene mayor complicación. ¿Y por qué es más grave? ¿Por qué tiene mayor complicación? Porque va a causar el síndrome urémico hemolítico, ¿no? El SHU, el más conocido como SHU, que más adelante o en otra clase podemos hablar que también es muy, muy interesante el SHU. Y es causada por la toxina Shiga, ¿no? Que es la toxina específica para que se genere todo el cuadro del SHU. Ya, entonces vamos a ver que van a otra especie, vamos a ver el Sonei y el Boidi. Acá no son tan importantes el Sonei y el Boidi, pero al menos para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Que hay 4 especies. Otro dato importante que es el inóculo pequeño. Por ejemplo, aproximadamente 10 gérmenes pueden causar un cuadro bacteriano, un cuadro con deposiciones con sangre. No es necesario que el paciente ingiera gran cantidad de gérmenes, como por ejemplo puede ser un Campylobacter o puede ser una Salmonella, ya que ahí sí necesita gran cantidad de bacterias o gran cantidad de colonias, llamémoslo así, para que pueda generar la enfermedad. A diferencia de la Shigella es muy virulento para que pueda causar toda su patología con poca cantidad de gérmenes. También esta es una pregunta que vi en el banqueo, en el cual es dónde se ubica la Shigella cuando va a causar todo el cuadro clínico, y es en el colon distal. Y este colon distal, si es que el paciente no recibe la medicación específica, va a causar una pancolitis, el cual va a incluir o va a englobar todo el colon. Ya, y también es muy importante mencionar de la Shigella que va a causar la shigelosis, ¿ya? La shigelosis va a estar caracterizado por pujo, tenesmo, convulsiones y encefalopatía. Y esta también es otra pregunta que puse en el pretest, ¿no? Paciente con deposiciones con sangre presenta el pujo o el tenesmo, lo puede llamar, o la madre te va a comunicar que hace esfuerzo al defecar. Viene la madre y te dice, doctor, mi hijo hace mucho esfuerzo al defecar y las deposiciones son con sangre. Entonces tú en ese momento le preguntas, ¿ha llegado a convulsionar o ha perdido encefalopatía? Lo vamos a llamar como el paciente pierde el conocimiento o cuando está delirando o está, principalmente ellos, ¿no? Pierde el conocimiento o está delirando.
Entonces, si el paciente lo ves con ese cuadro clínico, estamos ante una shigelosis, ¿ya? Principalmente el pujo, el tenesmo y las convulsiones asociadas a una encefalopatía va a estar caracterizado por una shigelosis. El tratamiento son las fluoroquinolonas. En la parte final de esta exposición que estoy realizando, vamos a ver el manejo específico con antibióticos y el famoso paracetamol, ¿no? Entonces, otra bacteria que también es importante mencionar es el Campylobacter, ¿ya? El Campylobacter es muy importante, ¿por qué? Porque es el más frecuente de todas las bacterias, de las cuales vamos a sospechar la causa, ¿no? Y esta se va a dar entre 2 a 5 años. Entonces, tratando de unir conocimientos. El más frecuente, viral, rotavirus, ¿ya? Te viene la pregunta, causa más frecuente viral de que causa diarrea aguda infecciosa, marcas virus sin pensarlo. Y también, si viene otra pregunta, causa bacteriana más frecuente en niños, sin pensarlo, marcas Campylobacter, ¿no? Obviamente también te va a dar alguna clínica, ¿no? Por ejemplo, el reservorio, principalmente van a estar en el tracto gastrointestinal en aves. ¿Por qué menciono esto? Porque en el cuadro clínico o en el caso que te presenten te va a decir, ¿no? Niño que tiene sus aves de corral, o niño que cuida palomas, o niño que está con animales domésticos, porque también se ha visto asociado a animales domésticos, y luego te va a presentar el caso, ¿no? Te va a presentar deposiciones con sangre, dolor abdominal, fiebre, como está en esta parte, ese es con sangre, vómitos, fiebre, dolor abdominal, que es el cuadro característico de todas las bacterianas, ¿no? Entonces, ese cuadro asociado en el antecedente que el paciente tiene, es criador de aves, o tiene aves de corral, o tiene algunos animales domésticos, llámese perro, gato, y que tiene una clínica de diarrea aguda infecciosa, el diagnóstico o el factor o el agente etiológico específico es el Campylobacter. Ya, entre las especies también, para poder saber, el Campylobacter jejuni o yeyuni tiene el mayor porcentaje, es el más frecuente, y el Campylobacter fetus es el más frecuente en neonatos. Paciente neonato lo llamamos a una persona que es de 0 a 28 días, ¿no? Entre una persona que vemos entre 0 a 28 días, estamos llamando a un paciente neonato. Entonces, en el cuadro clínico te presenta un niño que tiene 14 días de nacido, viene con el cuadro clínico de diarrea y tiene el antecedente, entonces tú marcas específicamente el Campylobacter fetus. El tratamiento es con macrólidos, ¿ya? Macrólidos, llámese eritro, acitro o claritro. Eso también es importante mencionar los cuadros relacionados. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una infección por Campylobacter, más adelante pueden generar otras complicaciones. Entre esas otras complicaciones vamos a llamarlo las no supurativas y las supurativas. Por ejemplo, entre las no supurativas vamos a tener al síndrome de Guillain-Barré. Te presenta un caso, ¿no? Paciente pediátrico que de 4 años desarrolla una clínica de dificultad respiratorio, astenia, parálisis de miembros inferiores, que va evolucionando a miembros superiores, pero y te menciona que hace 1 o 2 semanas tuvo un cuadro diarreico. Luego te plantea la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el agente posible que haya causado? Entonces el Campylobacter, ¿no? Por una reacción cruzada. Y al igual también causa la otitis media aguda, causa una sinusitis, causa abscesos. Ya aquí también es la artritis reumatoidea. Entonces, pacientes que desarrollan artritis reumatoidea, generalmente tienen un antecedente por infección por Campylobacter, ¿no? Ya, entonces esta diapositiva, o bueno, este pequeño resumen ya lo he detallado. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la salmonela. De la salmonela te va a mencionar que principalmente tiene un mal hábito higiénico, higiene dietético. ¿Por qué? Porque principalmente la transmisión es fecal oral y a diferencia de la Shigella, este sí necesita una gran cantidad de colonias para que pueda causar la clínica, ¿ya?
También te va a presentar el antecedente de que haya tenido alimentos preparados con huevo, ¿no? Como pueden ser las pasteles, pueden ser las tortas, inclusive ponche y otros alimentos que pueden haber estado preparados por huevo, porque nosotros, como sabemos, la salmonela está viviendo en el huevo, ¿no? El tratamiento es cefalosporina de tercera generación, principalmente la cefotaxima y la ceftriaxona. Y por cuarta bacteria, que es importante mencionar en la etiología de la diarrea aguda infecciosa, vamos a ver a la Escherichia coli. Entre la Escherichia coli vamos a ver a cinco especies, de las cuales cada uno va a tener una característica, ¿no? Y les voy a enseñar una mnemotecnia para que se puedan acordar. Por ejemplo, la Escherichia coli enteropatogénica, la P de peques, de pequeños. ¿Por qué? Porque es más frecuente en niños pequeños, ¿no? Vamos a ver a la diarrea, a la Escherichia coli enteroagregativa, la cual va a ser persistente con VIH, pacientes con VIH. Sospechar, pacientes con VIH, que se sospecha agente etiológico Escherichia coli, la especie va a ser la E. coli enteroagregativa. Y ahora, la Escherichia coli, la enterotoxigénica, la T de Travelers. Y ustedes, como yo sé que ustedes dominan el inglés, el travelers es de viajar, ¿no? Viajero. Entonces causa la famosa diarrea del viajero, que también es pregunta de examen. ¿Cuál es el agente etiológico, la especie de Escherichia coli que causa la diarrea del viajero? Y ha habido en las claves, ha habido, ¿no? La enteropatogénica, la enteroagregativa, pero la específica es la enterotoxigénica. También otra especie tenemos que es la Escherichia coli enteroinvasiva, que características importantes no tiene. Y la última es la Escherichia coli enterohemorrágica. Entre la enterohemorrágica es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque va a causar el SHU. Lo que antes mencionaba de la Shigella, que también las enterotoxinas causaban el SHU. Acá la Escherichia coli enterohemorrágica, específicamente la cepa O157H7, y esto sí o sí tienen que recordarlo porque es muy importante y también es pregunta de examen. ¿Cuál es el serotipo específico del Escherichia coli enterohemorrágica que causa el SHU? Es el O7H7, O157H7. Ya, entonces, es un pequeño resumen de todo lo más importante de las especies, ¿no? El tratamiento también son las fluorquinolonas, ¿ya? Y ahora también otras bacterias que ya cada uno engloba toda una patología, por ejemplo, el Vibrio cholerae, que va a causar el famoso cólera, el cual te van a mencionar el caso clínico, las heces en lavado de arroz o aspecto de lavado de arroz, ¿no? La causa es el Vibrio cholerae y el tratamiento es la doxiciclina, ¿no? El de elección es la doxiciclina. Aquí también hay serotipos, ¿no? El Vibrio cholerae también tiene sus serotipos. Ya, y ahora el más frecuente es el H6. Ahora el que está en, ¿cómo se puede decir? En el boom, o bueno, es lo que ahora sigue generando enfermedad, obviamente no en Perú, pero en el oriente, en Asia, principalmente genera esta enfermedad, ¿no? Y ahora, para hablar del Clostridium, el Clostridium tiene un amplio tema para hablar que seguro en algún momento o en alguna otra exposición lo voy a mencionar, porque tiene sus cepas importantes como es el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, que el cual cada uno tiene su clínica y obviamente cada uno tiene su manejo y cada uno tiene su tratamiento, que es muy amplio, pero al menos lo quiero mencionar para que también lo tengan en cuenta. Ahora, ya hemos hablado de la parte viral, hemos hablado de la parte bacteriana y vamos a terminar con el tema de los parásitos. Entre el tema de los parásitos, el principal no es el único, hay más, pero el que voy a mencionar ahora es la Giardia lamblia, el cual tiene características como por ejemplo justamente el caso clínico que les presenté en el test, el cual es una diarrea persistente, ya es asintomático. La madre raras veces va a venir mencionando que el paciente tenga heces fétidas o tenga esteatorreas, porque
creo que normalmente las heces no son de un olor agradable, ¿no? Y el paciente lo que le va a llamar la atención tal vez a la madre y por lo que tal vez podría venir al centro de salud es porque el paciente tiene desnutrición. O si no, la enfermera te va a mandar cuando el niño hace su crecimiento y desarrollo, te va a enviar. ¿Por qué? Porque el paciente no aumenta o no tiene, no aumenta masa muscular, no masa muscular, y aparte también no tiene un buen índice ponderal de la nutrición, ¿no? La, la madre viene y te comenta que su hijo, bueno, principalmente la enfermera es la que te reporta ello en los controles de CRET, te menciona, te dice, no, doctor, tengo este paciente que el mes pasado, o hace 2 meses, o hace 3 meses en su anterior control, vino y tenía tanto peso ponderal. Y ahora, a 3 meses de esa control que le hice, ha aumentado, ¿cuánto? 50, 100 gramos, que no es lo óptimo, ¿no? Entonces, tú ya ahí vas a entrar, vas a preguntar a la madre, ¿no? A la madre le preguntas cómo es los tipos de heces, si es que son muy amarillentas, o también si es que las heces flotan en el agua, y de acuerdo a ello tú vas a pedir en el laboratorio vas a pedir búsqueda de parásitos, ¿no? Para que llegues a un diagnóstico, ya que, como ustedes pueden apreciar, la clínica no es tan específica a diferencia de los anteriores casos. Ya, entonces tú ya con tu laboratorio vas a llegar al diagnóstico y vas a dar el tratamiento, el cual el tratamiento de elección es el metronidazol. Otro dato importante es que se localiza en el duodeno y causa el síndrome de mala absorción, ¿no? Ahora, una vez ya hablado brevemente de cada grupo que puede causar una diarrea aguda infecciosa, vamos a ver el tema del diagnóstico. En el tema del diagnóstico, vamos a, vamos a mencionar que lo primero, viene un paciente y la madre te refiere, ¿no? Que está con la clínica que ya mencioné, con dolor abdominal. No te menciona que está con sangre, ese es con sangre, porque ya que si es que una vez te menciona que las heces tienen sangre, o sea que es un cuadro disentérico, tú de frente le vas a pedir un coprocultivo, ¿ya? A diferencia que un paciente que te venga con diarrea, acuosa, principalmente sospechar una causa viral, le vas a pedir la reacción inflamatoria en heces. No, y esto sí es clásico, clásico en el Carmen. Todos los pacientes que yo he atendido, siempre le he pedido reacción inflamatoria en heces. ¿Y eso para qué te va a dar? ¿Para qué tú le pides esa reacción inflamatoria en heces? Para ver, ¿no? Si es que es bacteriano o si es viral. ¿Para qué? Para dar antibióticos. Si es que te sale que el cuadro, bueno, la prueba de reacción inflamatoria en heces tiene menor a 20 leucocitos por campo, o inclusive ahora en la última bibliografía menciona 50 leucocitos por campo, ya no 20. Si es que es menor, no es una etiología bacteriana. Ya, entonces, si es que no es etiología bacteriana, entonces lo que vamos a diagnosticar es que es una causa viral. Viral. Ya, a diferencia que en la reacción inflamatoria en heces, te sale que los 20 leucocitos, aunque es mayor a 20 leucocitos por campo o mayor a 50 leucocitos, tú vas a ver que es positivo. Entonces la causa es bacteriana y obviamente le vas a dar antibióticos, ¿no? Entonces la secuencia es esta. Viene un paciente con un cuadro clínico que no tiene deposiciones en sangre. Lo primero que vas a pedir es una reacción inflamatoria en heces. Eso te sale de 1 a 2 horas, te sale el resultado. Y eso siendo muy lento, porque normalmente lo hacen en 30 minutos. Eso te va, la respuesta que te dé el examen te va a orientar para que tú des antibióticos o no dejes antibióticos, porque como nosotros sabemos, el dar antibióticos así de una manera, ¿cómo se puede llamar? Discriminada,
te estamos causando resistencia al paciente, y es un paciente pediátrico, estamos hablando de un paciente de menos de un año, o 2, 3 años, y que desde ese momento se le empiece a bombardear con antibióticos, creo que nosotros como médicos ahí estamos actuando mm, erróneamente, ¿ya? Entonces, esa es la primera prueba para dar antibióticos o no dar antibióticos. El segundo, si es que ya viene el paciente con cuadro diarreico, con un cuadro con sangre en las deposiciones, con un cuadro disentérico, lo primero que vamos a pedir es un coprocultivo. ¿Por qué? Porque es más que seguro que el cuadro es bacteriano. Y ahora la lactoferrina fecal, en el Carmen no se pide, ya que esta es muy costosa, pero lo menciono acá, ¿por qué? Porque es el que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Ya mayor especificidad. Es por ello que lo menciono. No lo he visto en el Hospital del Carmen que utilicen esta prueba. Y una vez que, como lo había mencionado en parásitos, la madre viene por el principal objetivo que su hijo no gana peso, entonces tú le vas a pedir parásitos en ese, la prueba de parásitos en ese, ¿no? Obviamente, habiendo descartado una reacción inflamatoria, le vas a pedir, has descartado etiología bacteriana, el coprocultivo tú le has pedido y no te ha salido alguna bacteria específica, entonces lo último es parásitos en ese, ¿no? Pero eso también va asociado a la epidemiología. Por ejemplo, si tú estás en una localidad donde hay bastantes malnutrición, hay desnutrición, entonces lo primero que te va a llevar es a pensar en Giardia. Obviamente esto va a estar asociado entonces a la epidemiología del lugar donde tú te encuentres, ¿no? Ya ustedes en algún momento van a hacer su serum y obviamente van a ver la epidemiología de ese lugar y ya no van a tener que pedir algunas pruebas que no deberían pedirse, ¿no? Entonces, después de haber hablado de las bacterias, de los virus y de los parásitos, haber hecho un diagnóstico, ya, lo importante o lo que va a resaltar toda esta exposición que estoy realizando es el manejar la deshidratación. Ya a nosotros, como médicos, nos importa el bienestar del paciente. Ya en este tema específico de diarrea, las cuales, como han visto, pueden ser N causas, las que causan la diarrea, lo que a nosotros nos importa es la deshidratación, es manejar la deshidratación. Ya, principalmente es manejar la deshidratación. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico, como ustedes saben, o lo habrán leído en alguna parte, tiene mayor cantidad de porcentaje de agua, mayor cantidad de porcentaje de agua que un paciente adulto. Y aparte, el paciente pediátrico menores a un año, él no te va a decir tengo sed, él no te va a decir quiero agua, él no se va a poder comunicar. Lo único, el paciente pediátrico va a llorar. Y lo peor que es que en el llanto también está perdiendo líquido, también está perdiendo líquido, ¿cierto? Entonces, justamente todo este tema va enfocado en el manejo del paciente pediátrico, en la deshidratación del paciente pediátrico. Nosotros, como información, podemos saber las posibles causas, podemos hallar el diagnóstico, pero lo que vamos a manejar en primera instancia es la deshidratación. Yo sé que aquí en la sala vamos a ver, no sé, oftalmólogos, pediatras, cirujanos, y ellos van a ver el manejo específico, pero nosotros como médicos generales que vamos a llegar a hacer, el manejo es el tema de la deshidratación, estabilizar a nuestro paciente y referirlo a un centro de mayor complejidad. Esa es nuestra chamba, como se podría decir, de un médico general. Ya cuando el pediatra llega a sus manos al paciente, ya le va a dar el manejo adecuado, específico. Entonces nosotros, como médicos generales, tenemos que saber y tratar a nuestro paciente con el cuadro de diarrea aguda infecciosa. Ya, entonces, a partir de esta parte, quiero que presten un poquito más de atención a lo que han estado prestando, porque esto es, como se puede decir, el meollo de toda la exposición. Ya, entonces vamos a continuar. Mm, ya. A ver, con esta hemoterapia vamos a ver del POET. Ya, bueno, yo me acuerdo así.
¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a preguntar, vamos a observar, vamos a explorar y al final vamos a decidir. ¿Qué vamos a explorar o a preguntar, disculpe? Vamos a preguntar la Z, la madre. Viene la madre con su bebé en brazos y lo primero que vas a preguntar, señora, el paciente o su hijo, las últimas 6 horas, ¿cuánto de orina ha perdido? O cuánto está eliminando? O a qué hora ha sido la última orina que ha tenido el paciente? Si la madre te dice normal, está orinando, doctor, no hay de qué preocuparnos. Pero si te dice no ha orinado, en 6 horas, siempre vas a preguntarle en 6 horas, ¿ya? Porque es la última. En los estudios se ha evidenciado que el tiempo en el cual el paciente puede desarrollar una deshidratación severa es de 6 horas. Ya, entonces, mínimo en 6 horas. Pues, señor, en estas últimas 6 horas, en la orina, ¿cuánto hacía aproximadamente o cuánto ha estado eliminando? Si te dice, está bien poco, ha disminuido, doctor, ya entonces tú vas a parando la oreja, ¿no? Y si es que te dice, no está orinando en las últimas 6 horas, no ha estado orinando, doctor, se preocupa la madre, bien, entonces ahí hay que tener más cuidado. Respecto a la sed, también vamos a ver, a preguntar a la madre, señora, su hijo está tomando líquidos, la última vez que hora ha sido, que estaba tomando líquidos, o qué líquidos también ha estado tomando, o si en el momento que llega a tu centro de salud, se le da la hidratación, principalmente la vía oral, si es que lo toma con normalidad, o si es que la madre no te refiere a alguna malestar al momento de tomar, entonces no hay mucho problema. Pero si ves que el paciente está muy sediento, tal vez la madre no le ha dado la hidratación requerida, si lo ves muy sediento, también vas a prestar más atención. Y si es que no puede beber, no es porque el paciente no quiera, o sea, te rechace, sino es que le das la hidratación vía oral y el paciente no puede, no reconoce, no está muy consciente de sí, entonces ahí estamos hablando de un grado, de una deshidratación severa. Ya cada uno está con un plan A, el plan B, el plan C. Ya, por ejemplo, cuando vamos a aplicar el plan A, estamos hablando de una deshidratación leve. Cuando vamos a aplicar el plan B, vamos a hablar de una deshidratación moderada. Cuando estamos aplicando el plan C, vamos a hablar de una deshidratación severa. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de la anamnesis, el momento en el cual viene el paciente, tú vas a observar el aspecto. El aspecto, ¿cómo está? El paciente está alerta, está caminando, está consciente de su entorno, o si es que el paciente está irritado, ves que está irritado, nosotros ¿cómo le llamamos? O sea, ¿a qué nos referimos cuando está irritado? Yo también, la verdad, no sabía qué es ser irritado, o sea, un paciente irritado. Yo decía, estará molesto, ¿no? Irritado. Pero irritado le llamamos a un paciente que está con un llanto que no calma, que no calma. A pesar que la madre le da pecho, la madre está a su lado, el bebé no deja de llorar. Está con un llanto inconsolable, llanto que no calma. A esto le llamamos un paciente irritado, ¿ya? Entonces, o si es que ya lo vemos al paciente letárgico ahí, cansado, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque está, en un estado, ¿cómo lo puedo mencionar? Cansado, letárgico, que tiene muchas ganas de dormir, somnoliento, a eso lo vamos a catalogar como letárgico. Después vamos a ver el tema de los ojos. Vamos a ver justamente de las lágrimas, ¿no? Si es que el paciente ya no llora, acá, como les mencionaba al inicio, el paciente tiene llanto, también está perdiendo líquido y el paciente ha llorado mucho, que ya no tiene lágrimas. Y yo también, cuando lo leía en el libro, miraba, ¿no? Llanto sin lágrimas, ¿cómo será el llanto sin lágrimas? Y también lo he visto en el hospital, el cual el paciente solamente está gritando. Obviamente que quiere llorar, pero no tiene no está muy hidratado para que le puedan salir las lágrimas. Entonces es un paciente que está gritando, gritando y gritando y no se calma. ¿Ya? También vamos a ver los ojos van a ser normales, si vamos a ver levemente hundidos. Hundidos, nosotros, ¿cómo lo llamamos? A un paciente que tenga su ojo, bueno, soy mal dibujante por si acaso, ya. Esta parte, toda esta parte alrededor del ojo está bien marcado
con una depresión. Tú cuando vas a palpar al paciente, estás examinando al paciente, vas a palpar con el dedo, vas a acercarte y vas a ver que está muy hundido esta parte. Y la parte de esta región está eh, con una zona ¿cómo lo puedo llamar? Eh, un poco negruzca, un poco, ¿por qué? Porque justamente ya el llenado en esta zona es deficiente. Y es por ello que está, pues, tiene unos ojos hundidos, que es lo que va a resaltar. En la boca vamos a ver al paciente que abre la boca, le vamos a decir, vamos a examinar los carrillos. Bueno, soy malo dibujando. Y tú al momento de examinar la parte bueno, de la mejilla, vamos a ver que esta parte está bien deshidratadas. Vamos a ver la parte lateral de la boca, lateral, y vas a ver que está bien deshidratado. Ya, eh, eso también yo lo he examinado a los pacientes. Yo he visto que si justamente con un baja lengua vas a aperturar la boca y con una linterna, vas a poner una linterna de tu celular o si llevas de otro lugar mejor aún. Vas a ver con la baja lengua, con la linterna, vas a ver que estas partes, lo normal es que estén rojitas, ¿ya? Ustedes cuando tienen un tiempo o si tienen algún sobrino, le pueden decir que abren la boca y pueden ver que está bien rojita estas partes, los carrillos. Pero un paciente pediátrico que esté deshidratado, van a ver que estas zonas son blanquecinas, ¿ya? Y les hablo de un grado, de una deshidratación severa. Ya tenemos con lo que es la boca. Y ahora la respiración. La respiración de un paciente que tiene una deshidratación leve va a ser normal. De un paciente que tenga una deshidratación moderada va a ser muy rápida, va a estar jadeando, ¿ya? Pero en una deshidratación severa vamos a ver que es rápida y profunda. Está entrando a una acidosis. Bueno, eso es un tema ya de líquidos y electrolitos, ¿no? Que en otra exposición también voy a mencionar. Pero acá la característica es que es rápida y profunda. Y ahora vamos a ver con el tema de explorar. Vamos a ver la elasticidad de la piel, ¿no? Vamos a ver si es que es normal, no hay ningún problema. También vamos a ver que el paciente una deshidratación moderada también es normal, no hay ningún problema. Pero ya cuando el paciente está en una deshidratación severa, una vez que nosotros hacemos el signo del pliegue, no sé si algunos saben, bueno, pero igual lo menciono para los que no sepan. El signo del pliegue es que tú ahorita agárrate la parte de tu antebrazo, peñíscate y jala un poco de piel y vas a ver que en menos de 2 segundos la piel regresa a su estado original. Pero en un paciente que esté deshidratado severamente, va a demorar. Una vez que tú le agarras la parte del antebrazo, del brazo, le agarras la piel, la estiras y ves que se va a demorar en regresar a su forma original. Entonces, estamos hablando de deshidratación severa. Las fontánelas, esto principalmente lo vamos a ver en neonatos, que es de 0 a 28 días. En un paciente neonato que tenga una fontanela hundida, vamos a ver que es una deshidratación moderada. Y si es que son muy hundidas, inclusive vas a ver cómo hay un pulso, ¿ya? Son que estamos hablando de una deshidratación severa. Y ahora, la frecuencia cardíaca es muy importante y justamente pocas veces le prestamos importancia, ¿no? La frecuencia cardíaca es muy importante. ¿Por qué? Porque es el signo precoz de deshidratación. Todo paciente deshidratado, nosotros nos damos cuenta cuando es moderado o cuando es severo. Cualquiera se puede dar cuenta de ello. Pero en una deshidratación leve, vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a tener una leve taquicardia. Es el primer signo que aparece en una deshidratación. A diferencia, como ya están viendo en el cuadro, casi todo es normal, todo es casi normal en una deshidratación leve. Pero la frecuencia cardíaca está aumentada y eso también es una pregunta. ¿Cuál es el signo precoz en una deshidratación? El signo precoz es que disminuye, bueno, disculpen, aumenta la frecuencia cardíaca, que tiene una taquicardia el paciente. Y ahora
tenemos el llenado capilar, el cual es el último, el cual vamos a explorar, el cual va a ser menor a 2 segundos, o si está entre 3 a 5 segundos, y el que es mayor a 5 segundos. Y para los que no sepan cómo se evalúa el llenado capilar, ahorita presiónate la uña y vea que se pone un poco blanca, pero en menos de 2 segundos vuelve a su color original. Pero si es que estuviéramos ante un paciente deshidratado con severa o moderadamente, va a demorar en el tiempo que estoy mencionando, ¿ya? Y por último tenemos la alteración del sensorio. La alteración del sensorio, o sea, paciente que ya está letárgico, osteoporoso, vamos a ver único en un paciente que está entrando en shock, ¿ya? Vamos a hablar de una decisión leve y de una deshidratación moderada en un paciente pre-shock. Pero en un paciente en el cual esté con una deshidratación severa, vamos a hablar que el paciente está con shock. Ahora, el manejo, el cual también ha sido preguntado, el manejo en una deshidratación leve, el manejo es domiciliario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene, como han podido evidenciar, no tiene signos de alerta. La madre inclusive ni siquiera se da cuenta que su hijo está deshidratado levemente. El paciente pediátrico llora y la mamá le da teta y entonces el paciente está compensando. Pero una deshidratación moderada, el tratamiento es netamente en emergencia o en el consultorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene signos que la madre le llama la atención, que la madre está preocupada y es por ello que viene. Y netamente una deshidratación severa, el manejo es en el hospital, ¿ya? También otra pregunta es la pérdida aproximadamente de peso. Pérdida de peso. Si es que el paciente pierde menor al 3% de su peso, entonces estamos hablando de una deshidratación leve. Si es que pierde entre el 3 al 9%, estamos hablando de una deshidratación moderada. Y si pierde mayor al 9%, estamos hablando de una deshidratación severa. Inclusive en otras bibliografías mencionan 5%, menor al 5%, entre el 5 y 10% y mayor o igual al 10%. Ya me he visto preguntas con ambas, de 3 al 9 o menor a 3 o también de 5 a 10, mayor a 10. Igual les dejo los dos. Ahora, el manejo va a ser con un plan A, con un plan B, con un plan C, como lo he mencionado acá. El plan A va a ser para una deshidratación leve y así sucesivamente. Ahora, el plan A, nuestra función va a ser reponer pérdidas. Ya el paciente está como están evidenciando en el cuadro, el paciente no tiene complicaciones en las cuales podamos preocuparnos, solamente tenemos que reponer la pérdida que está teniendo. Por ejemplo, si un paciente con deshidratación leve tiene vómitos, le vamos a reponer de 2 a 5 cc por vómito, por cada vómito que presenta. La madre viene, te comenta, doctor, mi hijo ha tenido 3 vómitos. Ya, ¿cuánto pesa? Pesa, por ejemplo, 400, no, 4 kilos. Si pesa 4 kilos por 2, 8, y eso es lo que le vas a reponer, 8 cc. Ya, y si es que presenta cada cambio de pañal, disculpen acá, es cada cambio de pañal. Bueno, sí está, ¿no? Por cada diarrea. Cada cambio de pañal es 10 cc por kilogramo por diarrea. Ya. Entonces, el paciente, mismo paciente de 4 kilos, 4 por 10, 40. Entonces, 40 cc le vas a reponer. ¿Cuántos pañales has cambiado? O la madre le preguntas, ¿cuántos pañales ha ensuciado? Doctor, ha ensuciado 7 pañales, ya, 7. Y en cada uno es 40, 7 por 4, 280. Entonces le vas a reponer 280 cc, ¿ya? En acá, como estamos viendo en el plan A, netamente es reponer pérdidas. No es darle más agua, no es porque también lo podemos edematizar a tu paciente, ¿ya? Entonces, el equilibrio es no dejar que se deshidrate y también no darle un mayor volumen. Y ahora en el plan B, aquí sí vamos a agregar, vamos a lo vamos a hidratar al paciente, ¿ya?
En la OMS menciona que se va a hidratar de 50 a 100 cc por kilogramo de peso en 4 horas y va a ser principal por vía oral. Ya, y bueno, en la OMS también menciona esto ya, antes por sonda, antes de hidratarlo por una vía, antes de usar una vía, vamos a usar una gastroclisis, cosa que en el hospital no he visto, en el centro de salud donde he estado rotando en Parra, en Juan Parra de Riego, tampoco he visto que se usen y en todos los lugares donde yo he preguntado no se usa. Pero si es que la norma de la norma peruana menciona ello, también lo tengo que mencionar, ¿no? Porque también hay una pregunta respecto a eso, ¿no? Antes de poner una vía o colocar una vía y tratar al paciente vía endovenoso, ya antes de colocar una vía y tratarlo endovenosa, se tiene que hacer una gastroclisis, ya, y después se reevalúa. Esto ahorita vamos a ampliar, ya no se preocupen, vamos a poner ejemplos, todo para aprender, pero primero tenemos que tener el conocimiento. Y en el plan C vamos a hidratar al paciente vía endovenosa, va a ser 100 cc en 3 horas, y estas horas sí van a estar bien manejadas. ¿A qué me refiero con bien manejadas? En que en la primera hora vas a hidratar el 50%, en la segunda hora el 25%, y en la tercera vas a terminar con el último 25%. Ya, ejemplos, así teóricamente no es muy entendible, pero con ejemplos ya todo lo vamos a captar. Y ahora en el plan C, netamente, si es que el plan C con todas esas características que acabo de mencionar, tiene un compromiso hemodinámico, vamos a darle un bolo de 10 cc. ¿Ya? Y aquí viene otra pregunta en la cual hice en el pretest. Si es que el paciente es cardiópata, si es que es nefrópata o si está desnutrido, le vas a administrar 10 cc por kilogramo de peso en 10 minutos, ¿ya? Y si es que el paciente no tiene ninguna de estas complicaciones, le vas a administrar un bolo de 20 cc por kilogramo también en 10 minutos, el cual es la gran mayoría de personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente cardiópata, el paciente nefrópata o el paciente desnutrido tienen un déficit ya por su condición, ya tienen un déficit y no se les puede dar mucha agua, llamémoslo así. Lo vamos a edematizar y también lo vamos a complicar al paciente. Ya, entonces en esos tres estados en el cual el paciente sea cardiópata, sea nefrópata o tenga una desnutrición, le vamos a dar 10 cc por kilogramo en 10 minutos. El bolo recomendado es una solución salina al 0,9%, lactato de Ringer también puedes usar, y una solución polielectrolítica. Esta tampoco la he visto en el centro de salud o en el hospital, pero lo que el hospital sí hace es mandar a la madre para que lo pueda comprar. Ya es lo que llaman el Pedialyte. No sé si es que ustedes tendrán hermanitos o sobrinos en el cual han utilizado el Pedialyte, mandar a la farmacia. Y es el famoso Pedialyte. Pedialyte. Así creo que es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso tiene electrolitos y que va a compensar al gasto que van a tener los pacientes. Ya. También se usa en cólera, ¿no? Pero ya como he mencionado anteriormente, el cólera no es una enfermedad que esté ahora en el Perú. Y ahora para terminar el manejo y para empezar con los ejemplos, que es lo más importante de toda esta exposición, es que no se deben usar antidiarreicos, ya no usar en pacientes pediátricos. A un adulto sí lo puedes dar y todo, no va a haber complicaciones. O si es que hay complicaciones, el paciente te va a decir, no, no, doctor, estoy mal o me está molestando y ya no le suspendes, ¿no? Un paciente pediátrico no, porque el paciente pediátrico es más sensible. Se tienen que dar los medicamentos de acuerdo al peso, son más detallados, ver minuciosamente cuánto es el gasto, cuánto le estás administrando, porque en un paciente pediátrico el manejo es bien delicado. Pero sí le puedes dar el trilo, pero este es un manejo en hospital. Ya nosotros, como en algún momento vamos a ser médicos generales, no vamos a usar esto, porque el manejo netamente es hospitalario.
Como lo mencioné hace unos minutos, nuestra chamba es estabilizar a nuestro paciente, hidratarlo y referirlo. Ya, yo sé que aquí varios, si es que hay aquí de semestres inferiores, no sé, llámese tercer o cuarto semestre, que tal vez no están rotando en el hospital o todavía no ven a pacientes, quieren ser, ¿no? No sé, los que pueden salvar vidas, pueden, tratar de manejar todas las enfermedades, que en la vida real no se dan, ¿no? Nosotros como médicos generales estamos muy, muy limitados. ¿Por qué? Porque también ahora ya se viene el tema legal, ¿no? Nosotros podemos querer actuar de la mejor manera, pero tal vez los pacientes no lo ven de esa manera, ¿no? Y si es que algo, solamente algo sale mal, netamente ya viene la parte legal y nosotros nos complicamos. Entonces ahora tenemos que cuidarnos tanto del paciente y tanto de la enfermedad, ¿no? Por las dos partes. Entonces el consejo que yo les puedo dar es que netamente enfóquense en su función como médico general. Su función es preservar vidas. Ya tal vez no hacer de más, hacer lo que te compete como médico general y en lo que nos compete a nosotros es estabilizar a nuestro paciente, hidratarlo y si es que es una deshidratación severa, derivarlo a un hospital de mayor complejidad. Ya si alguien de ustedes es pediatra, chévere, ¿no? Lo manejará de acuerdo a la experiencia que tenga. Ya, después de este breve consejo continuamos. También se usa zinc, ya en los pacientes pediátricos es importante porque ayuda al crecimiento y también mejora la flora bacteriana, obviamente la positiva, ¿no? Nos hace bien. Ya. No se debe usar antieméticos, pero sí se puede usar el ondansetron, ya. Pero antes de ello, primero se tiene que hidratarse, se tiene que estabilizar al paciente. Y también el ondansetron también es manejo hospitalario, pero igual lo menciono para que tengan conocimiento. Y ahora, este tema de la panetela. Ya, yo también desconocía bastante, ya, y ahora yéndonos otra vez al tema del serums, ya que todos van a hacer serums en algún momento. Y aún a veces ahí no llegan los medicamentos específicos, si estás en un lugar muy lejano, no te llegan los medicamentos que tú vas a usar. O tal vez inclusive no hay sales de rehidratación oral, que eso es lo que utilizan en las postas. Por ejemplo, yo en mi centro de salud, en el cual estaba en Parra, nosotros usamos las sales de rehidratación oral, las sales de rehidratación oral, lo que llamamos el SRO, ¿no? SRO. Ya eso le das un sobre, acá voy a hacer ya un sobre de sales de rehidratación oral, lo va a disolver en un litro, y lo va a tomar cada 24 horas, o sea, en un día. Ya yo le dejaba 3 sobres, dependiendo, ¿no? Cada médico es ya, de acuerdo a su experiencia, ve cómo está, ¿no? Por ejemplo, yo, todas las que he visto en mi centro de salud han sido deshidrataciones moderadas y les dejaba para 3 días, ¿no? 3 sobres. Pero si hubiera visto deshidrataciones severas, obviamente el manejo hubiera sido hospitalario y después del hospital el alta, ahí sí se le da hasta 5 días, ¿no? Eso netamente es ya experiencia de cada médico. Yo en lo particular le daba un sobre cada 3 días y cuando miraba a las madres que estaban ahí, les consultaba cómo estaban sus hijos y me decían que sí, bueno, habían mejorado, habían evolucionado de manera favorable. Ya, pues, ¿no? Y eso es creo que nuestra mayor satisfacción como médicos. Entonces, volviendo al tema de la panetela, antes que me desvíe, ya, la panetela es no sé si ustedes habrán escuchado, yo en lo personal no había escuchado antes, el cual las madres lo usan para hidratar a sus hijos. Ya, y esto le puedes indicar a cualquier madre en la cual no tengas tú los medicamentos o los insumos para poder hidratar a tu paciente, ¿no? Principalmente en una deshidratación leve a moderada, ¿no? En una deshidratación leve a moderada. No le vas a dar una panetela a un paciente que esté con shock, ¿ya?
en la cual consiste en 1 litro de agua, disuelves 4 cucharadas de arroz, le pones una canela y clavo de olor, ya, y lo vas a servir por 1 hora. Ya, y bueno, le puedes agregar un poco de azúcar, este es opcional, pero es principal para darle sabor, que sea agradable para el bebé o para el paciente pediátrico, ¿no? Ya que si es que es un líquido que no lo tolera, no le gusta, no lo va a tomar. Entonces, el poco de azúcar que se le va a dar, 1 cucharada, puede ser 1 cucharada, va a ser para que tenga un mejor sabor, para que el niño principalmente el niño, que lo pueda tomar, lo pueda sin ninguna complicación, sin ningún problema, lo pueda aceptar. Ya, ya ver, no sé si es que están ahí por ahí despiertos, o yo estoy hablando solo. Quiero preguntarles, ¿por qué el arroz? ¿Por qué no puede ser soya, no puede ser lentejas? ¿Por qué el arroz? ¿Alguien sabe del público? Nadie. Ahí, aló, Lexi, Sí estamos ¿estás? presentes. Allá. Ya, entonces, le preguntaba, ¿no? Si es que, ¿por qué el arroz específicamente? Ya, esto va a ser tarea ya, tarea para que lo consulten a sus hermanos, lo busquen en los libros, ¿por qué específicamente es arroz? ¿Por qué? Ya, porque si es que no les dejo, ustedes van a tener todo y al final no van a buscar esa información por ustedes mismos. Ya, pero se le da 4 cucharadas de arroz. Entonces, para continuar, vamos a hacer una hidratación en 24 horas. Y esto netamente es el manejo de un serum, ¿no? ¿Por qué? Porque tus pacientes están cerca a tu centro de salud. Tú los puedes estar observando, no sé, a 1 cuadra, ahí están tus pacientes. Esta hidratación no se hace en el hospital, bueno, en el centro de salud. ¿Por qué? Porque en el centro de salud lo observas a tu paciente por 6 a 8 horas, después le das de alta. Ya, pero a tu paciente en tu serum, tú lo ves a la vuelta de la esquina, no vas a tu paciente y no te vas a hacer a loco, no vas a ir a visitarlo, vas a ver cómo está. Entonces, esta hidratación netamente es enfocada en esta parte. Ya, vamos a categorizar en pacientes que tengan menor a 10 kilogramos o sean menores a 1 año y pacientes que sean mayores a 10 kilogramos o que sean pacientes mayor a 1 año. Ya. Vamos a paciente que sea menor a 10 kilogramos, vamos a usar el kilogramo. La fórmula va a ser mililitros por kilogramo por día. A diferencia que sea un paciente de 10 kilogramos, mayor a 10 kilogramos, disculpen, el cual vamos a usar la superficie corporal. Superficie corporal. ¿Alguien sabe la fórmula de superficie corporal? Lexi, ¿está ahí? Ragni, disculpa. No, no está Ragni. Sí, eso justo le quería preguntar a Ragni. Ya. Entonces, la superficie corporal, la fórmula para hallar la superficie corporal de un paciente es 4 veces el peso más 7 sobre el peso más 90. Ya, esta es la fórmula. Mm, Esta es la fórmula de superficie corporal. Ya, sería bueno que lo aprendan de memoria porque esto lo vas a ver todos los días en el hospital. Tanto en pacientes adultos o en pacientes que tengan mayor a 1 año, no, pacientes pediátricos. Entonces, vamos a venir a los ejemplos. Ya, para ahora sí aplicar todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos comentado, vamos a aplicar. Ya, por ejemplo, saquen sus calculadoras ya, y le voy a preguntar aquí a cualquiera que esté en el grupo y me va a dar la respuesta. Tienes un paciente de 8 meses que pesa 8 kilogramos y tú ya lo has evaluado, ¿no? Ya le has hecho todo el cuadrito que está aquí, has visto todo la clínica y te sale que tiene una deshidratación moderada.
Tiene una deshidratación moderada y requiere hidratación, ¿cierto? Hidratación. Y lo vas a hacer en 24 horas. Ah, disculpe antes que me olvide o me olvidé mencionar. De estas 24 horas, el 50% lo vas a hidratar en 8 horas y el otro 50% lo vas a hidratar en 16 horas, que cumplen las 24 horas. ¿Ya? Entonces, con esta pequeña especificación, voy a preguntar, voy a darles unos minutos, unos 5 minutos para que puedan darme la respuesta. ¿Ya? Tienen un paciente de 8 meses, pesa 8 kilogramos, ¿ya? Edad 8 meses, el peso es 8 kilogramos y tiene una deshidratación moderada. ¿Cuánto le vas a hidratar? Hidratación. Ya, les espero unos minutos. Ya, chicos, lograron ayer. A ver, Lexi, tú tienes ahí una lista, ¿no? De los que han ingresado a la reunión, ¿cierto? Sí, también se puede ver a través del Zoom los participantes. Sí, qué raro, no puedo entrar ya, pero porfa, ¿me puedes ayudar? A la quinta persona que esté en tu lista, ¿la puedes llamar, por favor? Ya, en este caso sería Belén Giraldo. Ya. Hola, Belén. ¿Te salió la respuesta? ¿Te salió cuánto vas a hidratarlo? Aló, Belén. ¿Estás despierta? Ya, bueno, para no perder tiempo. La hemos categorizado como una deshidratación moderada.
Ya, entonces, si es que es moderada, vamos a usar y es menor a 10 kilogramos, entonces vamos a usar el 180. Ya, entonces vamos a multiplicar 8 por 180, ¿cierto? La cual sale, ¿alguien me ayuda, por favor? Lexi, ¿me puedes ayudar, por favor? Ah, no, 8 por 8, 64. 14. Sale Mil, 1440. exacto, sale 1440. Y de estos 1440, como lo he especificado, el 50% va a ser en 8 horas y 50% en las 16 horas. Entonces a tu paciente, la mitad es 720, le vas a dar en las primeras 8 horas, ¿ya? Y los siguientes 720 lo vas a hidratar en las siguientes 16 horas. Y obviamente acá ya pues no usas unas 8 horas aproximadamente. Tiene 60 minutos por 8 es igual a 480 minutos. Vas a dividir 720 entre 480 para ver en cuántos minutos aproximadamente tienes que darle un volumen. Ya, no sé si me puedes ayudar con esa división, porfa, Alex. Sale 1.5. 1.5 va a ser en un minuto. Y lo normal o comúnmente nosotros lo hidratamos cada 10 minutos al paciente. Entonces, si que es 1.5 por 10 va a ser 15 mililitros en 10 minutos. Entonces tú le dices a tu paciente, a su mamá, le dice que compra un Pedialyte y le traes al paciente, lo pesas, te sale 8 kilogramos y le indicas 15 mililitros vía oral cada 10 minutos. Cada 10 minutos por 8 horas. ¿Ya? Y el paciente se va a su casa feliz, tranquilo, la madre también se va feliz y contenta. Ya, entonces, pediatría es bastante matemáticas, ya por siempre deben llevar su calculadora. Yo también voy a buscar mi calculadora, ¿dónde estará? Ya, entonces, esta es la manera, ¿no? Y en las siguientes 16 horas vas a darle el doble. Bueno, igual, ¿no? Va a ser 15 mililitros vía oral cada 10 minutos, pero esto lo vas a dar en 16 horas. Ya. Entonces, esta sería una manera de cómo estás hidratando a un paciente que pesa menor a 10 kilogramos y tiene una deshidratación moderada principal, ¿no? Como está en el ejemplo moderado. Y así que es severa, utilizas el 200, si que es leve, utilizas el 100, y si que es por superficie corporal, vas a usar, por ejemplo, ya con este paciente que pese 12 kilogramos. A ver, ya voy a salir acá ya. Un paciente que pese 12 kilogramos. La superficie corporal, la fórmula. Ragni, por favor, ¿me puede decir la fórmula de superficie corporal? 4 veces W más 7, ¿cierto? Hasta acá te he escuchado. Ya, W más 90, peso más 90, ¿cierto? Entonces, si fuera 4 veces 4 por 12, va a ser 48. Más 7 sobre 40, sobre 12 más 90. Y esto sale 55 sobre 102. ¿Me puedes ayudar con esa división, por favor, Lexi? 0.53 dice. Ya, 0.53. Entonces, con la fórmula es mililitros por superficie corporal por día. Si estamos hablando de una paciente que también esté en el ejemplo que vamos a hacer también que sea en deshidratación moderada, lo único que estamos cambiando es el peso, entonces va a ser 2500 a 3000, ya hay que usar el 3000, ya, 3000 por 0.53, el cual nos ha salido a superficie corporal, y va a ser por día, ¿no? En 24 horas. Entonces, si es que multiplicamos eso, porfa, Alex, si me puedes multiplicar 3000 por 0.53.
1617. Ya 1617 mililitros. Entonces, esta cantidad le vas a hidratar al paciente en 8 horas y en 16 horas. La mitad, el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las otras 16 horas. ¿Ya? Entonces, este es el manejo de un paciente que tenga que sea mayor a 10 kilogramos y que esté con una deshidratación moderada. ¿Se me entendió? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Miguel, todo claro. Ya, gracias. Y ahora, por último, y lo más importante, vamos a ver, a recetar paracetamol. Bueno, ya que médico que no receta paracetamol no es médico, ¿cierto? Ya una vez que hemos hecho ejemplos de acá con deshidratación leve, bueno, voy a hacer acá unos ejemplos con con deshidratación leve, ¿ya? O quería con deshidratación moderada, para pasar al último con el tema de antibióticos y de analgésicos, o AINES, ¿no? El paracetamol principalmente. Una deshidratación moderada, le voy a dejar algunos ejemplos y ustedes lo van a responder con esta diapositiva. Con esta, ¿ya? Deshidratación moderada, estamos usando el plan B. Vamos a hidratar 50 a 100 cc en 4 horas por vía oral. Ya viene un paciente con deshidratación moderada, el cual pesa, eh, su peso es 6.4 kilogramos, ya. Y bueno, viene con toda la clínica, ¿no? Con una clínica de deshidratación moderada. Ya. Si vamos a usar el plan B, ya lo estoy dejando todo listo para que ustedes apliquen ya, el cual es de 50 a 100 cc por kilogramo en 4 horas. Ya, y aquí vamos a poner otro ejemplo con una deshidratación severa. Deshidratación severa, un paciente que tiene 4 kilogramos, 4.5, ya pesa 4.5, tiene una clínica, ¿no? Una clínica de deshidratación severa y tú vas a aplicar el plan C, el cual es 100 cc por kilogramo en 3 horas, el cual la primera hora vas a dar el 50%, la segunda hora va a ser el 25% y la tercera hora va a ser el último 25%. Ya. Y al final, otra pregunta. Tenemos un paciente con deshidratación severa, más compromiso hemodinámico, lo cual el paciente está hipotenso, taquicárdico. Cuando te menciona esto, es que está entrando al shock, ¿no? Y acá vas a aplicar en bolo. El paciente no es nefrópata, no es cardiópata y y no es desnutrido, tiene una buena nutrición. Ya el peso va a ser de este paciente 12 kilogramos. Y vas a usar el plan C, pero netamente vas a empezar con bolos, ¿no? Porque el paciente está entrando a shock. El bolo es de 20 cc por kilogramo en 10 minutos. Ya, esta parte voy a borrar porque está quitando mucho espacio. Ya, entonces ahí les dejo unos minutos para que lo puedan resolver y
les pregunto después de unos minutos. Ya chicos, a ver, para terminar, vamos a resolver ya. Yo sé que ustedes ya lo han sacado y les ha salido muy bien. Entonces, si nosotros usamos 50, 100, y ustedes se preguntarán, ¿cuándo uso 50 o cuándo uso 100? Disculpen. Y va a ser de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Si tú lo ves muy, muy deshidratado, pues vas a usar lo máximo que es 100. Pero si ves una deshidratación moderada, pero que recién está entrando un cuadro moderado, vas a usar 50. O lo que hacen en el centro de salud, utilizan 80 cc, que es el promedio, ¿no? Ya entonces, al igual, multiplicamos 80, aquí ya tengo mi calculadora, el cual va a ser 80 por 4, que es igual a 360. No, disculpen, 320 cc, y lo vas a hidratar en 4 horas. Divides entre 4. No, disculpa, 6.4 es, no, disculpen. El peso es 6.4. Gracias por corregir. Ya va a ser 80 por 6.4, que es igual a 512. 512 cc. Y esto va a ser en 4 horas. Este 512 lo vamos a dividir entre hora, que va a ser entre 4, el cual va a ser 128. Y al igual esta hora va a tener 60 minutos. Y lo vamos a dividir entre 6 para hidratarlo también cada 10 minutos. Entonces va a ser 128 entre 6, que va a ser 21 cc, ¿no? O también llamado mililitros cada 10 minutos. Entonces a tu paciente de 6.4 kilogramos le vas a dar 21 cc cada 10 minutos. ¿Ya? Y vas a ver, y lo vas a volver a evaluar en cada momento. Ya, 10 minutos
le dejas en observación y ves si es que lo tolera o no lo tolera. Si es que lo tolera, igual le dejas descansar otros 10 minutos y después le das otros 21 cc en los siguientes 10 minutos. Y así hasta que cumple la media hora, en otros 10 minutos. Cumple esta media hora y el paciente tolera, entonces lo que hacen, o bueno, el manejo en mi centro de salud es darle de alta. ¿Por qué? Porque ya le estás hidratando en 30 minutos y el paciente no ha vuelto a presentar ningún vómito, no hay motivo para que se siga quedando. A excepción que tenga algún vómito que no vuelva, que no tolere, entonces ya aperturamos lo que es la vía endovenosa. Ya, y la vía endovenosa lo único que vamos a cambiar va a ser, no va a ser en 4 horas, sino va a ser en 3 horas. Ya, igual de 50 a 100 cc en 3 horas, pero es cuando es endovenoso. Si no, normal lo dejamos en 4 horas cuando es vía oral. A ver, 3 horas endovenoso y 4 horas cuando es vía oral. Ya, ese es el manejo. Ahora, otro ejemplo tenemos aquí. El paciente pesa 4.5 kilogramos. Ya, está con una deshidratación severa. Nosotros sabemos que cuando es severa vamos a usar el 100 cc y lo vamos a hacer en 3 horas. Entonces 4.5 por 100, disculpen, va a ser 450. Estos 450, la mitad que es 225 mililitros, vamos a hidratar en la primera hora. Ya, y luego 225 entre 2, el 112.5 mililitros vamos a hidratar en la segunda hora. Y los últimos 112.5 mililitros vamos a hidratar en la tercera hora. Pero todo esto es endovenoso. Ya, es endovenoso, no es bioral. El plan C es necesariamente vía endovenosa. Y el paciente obviamente está hospitalizado. Y ahora, cuando viene un paciente que tiene una deshidratación severa, hipotenso, taquicárdico, el cual tiene un compromiso del sistema nervioso central, como mencionaba en la exposición, y el paciente está pesando 12, le vamos a dar un bolo. El primer bolo va a ser 12 por 20, es 240 cc. Le vamos a pasar esto en 10 minutos. ¿Ya? A diferencia de las dos anteriores, acá se le da bajo una vía, ¿no? Le pone su suero y el paciente está hidratándose, ¿no? Ya. Y aquí vamos a ver que todo esto disminuya hasta que se termine de hidratar al paciente. A diferencia del manejo en plan C con deshidratación severa, con shock, vamos a ponerle igual. El bolo es como una ampolla, el cual tiene, eh, es de administración más rápida. Igual se le va a poner en la vía, pero esto va a ser, el tiempo de administración va a ser solamente en 10 minutos. Se le puede dar hasta 3 bolos. Por ejemplo, le pones el primer bolo, ves que tu paciente responde, estás evaluando funciones vitales, estás evaluando los signos de deshidratación. Si ves que mejora, le pones una vía con deshidratación severa. Si no mejora el paciente y al contrario está complicándose, le vas a dar el segundo bolo. Así por tercera vez, si es que no mejora con el segundo bolo, le das el tercer bolo. Obviamente cada 10 minutos, no consecutivamente. Y una vez que has terminado de pasarle el tercer bolo y el paciente no mejora, entonces es descartar shock séptico. Ya no es un shock hipovolémico porque el paciente ya está con shock. Entonces ya no es un shock hipovolémico. La causa de la deshidratación ya no es hipovolémico.
Si no, es un shock séptico. Y obviamente acá ya, pues, ¿no? Lo bombardean con vancomicina y meropenem, que tiene, estos dos cubren bastante todos los gérmenes gram positivos, gram negativos. Ya y eso obviamente es un manejo más avanzado, más detallado. Nosotros como médicos generales es hidratar al paciente, estabilizarlo, y encontramos un paciente con deshidratación severa, es colocar la vía, poner el primer bolo y llevarlo al hospital. Ya el segundo, tercer bolo, el manejo tanto con antibióticos y todo, netamente es el manejo es hospitalario. Ya, entonces con esos pequeños ejemplos espero que haya quedado un poco claro la parte de deshidratación. Y esto netamente tú vas a ganar esa experiencia viendo pacientes, aplicando las fórmulas y todo. Y ahora para terminar, es netamente el manejo con analgésicos, ¿no? ¿Quién ha tenido un sobrinito, un hermano, al cual viene con una deshidratación y viene con dolor abdominal, viene con fiebre principalmente, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores? Y lo vas a tratar, pero también tienes que darle un medicamento que calme, ¿no? El estado en el cual se encuentra el paciente, ¿no? El paracetamol sabemos que es analgésico y antipirético. Analgésico y es antipirético. Y la gran mayoría de pacientes vienen con fiebre y dolor. Entonces vas a cubrir ambas partes. Ya, este es un manejo netamente para un médico general, ¿no? Ustedes van a preguntar lo que tienen que saber para poder recetar paracetamol y acitromicina, que es el antibiótico que mejor eh, cubre todas las bacterias que pueden causar el cuadro de un cuadro disentérico, va a ser la acitromicina. Ya, lo primero que ustedes tienen que saber es el peso del paciente. Lo primero. Ya ustedes han visto que todo se trabaja con el peso del paciente. Esto es lo primero que debes saber. Primero en saber. El segundo es la dosis. Y eso ya tú lo vas a aprender en el hospital o en cualquier manual que te encuentres. Por ejemplo, aquí por mencionar, la dosis del paracetamol en gotas es de 10 a 15. Y si vas a recetar en jarabe, es también de 10 a 15. La citromicina, la dosis es 10 miligramos por kilogramo de peso por día, ¿ya? Y el último, este es lo segundo, y lo tercero es la presentación. ¿Con qué presentación viene? Y eso también tienes que saber. La presentación del paracetamol es un cc en 10 miligramos en gotas, y en jarabe es 5 cc en 120 miligramos, ¿cierto? Y la presentación de la citromicina es de 5 cc en 200 miligramos. Y todos los medicamentos, y eso es ya el manejo pediátrico, tienen tanto su dosis y su presentación. Tanto el metamizol, el cual es llamado como Repriman, el metronidazol, todos los fármacos tienen su dosis y su presentación. ¿Ya? Acá estoy usando solamente dos medicamentos que son más comunes en usar. Ya, por ejemplo, un paracetamol. Vamos a hacer un ejemplo con un paciente que pese en gotas y en jarabe. En gotas principalmente al paciente que sea menor a 10 kilogramos. Hay que poner el ejemplo con un ejemplo de 7 kilogramos, ya 7,5 kilogramos. Y otro ejemplo, para hallar en jarabe, vamos a usar un paciente que tenga 16 kilos. 16,4 ya, porque ningún paciente viene con un peso exacto. 16,7, ¿ya? Entonces, viendo estos dos ejemplos, vamos a resolver. Si te viene un paciente o tu sobrino pesa 7,5 kilogramos y le quieres dar un paracetamol, tienes que saber la dosis y la presentación. La dosis es de 10 a 15, entonces tú vas a multiplicar 7,5 por, y esto va a depender también. Tú me dices, Miguel, ¿cuándo voy a usar 10 o cuándo voy a usar 15? Y es netamente de acuerdo al paciente. Si tú ves que tiene una temperatura o una fiebre muy elevada, vas a usar el máximo.
Pero si tiene una temperatura de 37, de 37.8, 37.7, es poco, no es tan elevada, vas a usar 10. Entonces, con este paciente vamos a usar 15, ¿ya? Vamos a suponer que el paciente que tenga una fiebre de 37, hasta inclusive te llegan 38 grados centígrados. Ya, entonces vamos a usar 7.5 por 15, y esto es por dosis. Ya, entonces vamos a multiplicar 7.5 por 15. Es igual a 112,5. 112,5 va a ser miligramos. Nosotros no sabemos cuánto de mililitros van a tener esta cantidad de miligramos, pero la presentación, ¿qué nos dice la presentación? La presentación nos dice que en un cc hay 100 miligramos, ¿ya? Entonces, 100 miligramos va a contener un cc. Entonces, hacemos regla de tres simples. 112.5 por 1 entre 100 va a ser 112.5 entre 100, que equivale a 1.125 cc. Y ahora ustedes deben saber que un cc o un mililitro es igual a 20 gotas. Y nosotros estamos usando la presentación de gotas. Entonces tenemos que convertir. Entonces va a ser 1.125 por 20, que es igual a 22. Entonces le vas a dar 22 gotas a tu paciente. Le vas a dar 22 gotas a tu paciente. ¿Ya? Paciente que pesa 7.5, le estás dejando 22 gotas. Entonces, ahora tu paciente que pesa 16.7 kilogramos, ya vamos a hallar con el mínimo que no tiene mucha fiebre, vamos a multiplicar 16.7 por 10, ¿ya? Que sería 167 miligramos. No sabemos cuántos mililitros necesita el paciente, pero sabemos que la presentación acá es 5 cc en 120 miligramos. Entonces vas a hacer una regla de tres simples. 120 miligramos va a contener 5 mililitros. Entonces aquí multiplicas, ¿no? 167 por 5 va a ser igual. Y esto lo dividimos entre 120. Entre 120 es igual a 6.9, que ya serían 7 mililitros. Y le vas a dar en jarabe a tu paciente. Un jarabe de 7 mililitros cada 8 horas por 3 días. Igual también de esta manera, ¿no? 22 gotas cada 8 horas por 3 días. Firmas, pones tu CN, tu colegio médico y ya eres médico, pues, ¿no? Y ahora ese es tu paracetamol, tanto en gotas y en jarabe. Ya. Ahora vamos a ver la citromicina, ¿no? Porque como ustedes saben, o como lo he explicado, el principal agente bacteriano es el Campylobacter. El Campylobacter. Y como también he mencionado en la exposición, es macrólidos el tratamiento. Macrólidos. Ya, y macrólidos es la citro. Es por eso que usamos más acitromicina, sospechando que es Campylobacter. O porque también cubre la gran mayoría de bacterias. Ya, entonces vamos a ver a este mismo paciente ya, de 16.7. O si no, con los dos vamos a hacer ya. Paciente que pesa 7.5, le vamos a multiplicar por 10. Y esto no sabemos cuánto es en mililitros. Ya, esto va a ser 75 en X mililitros. Y la dosis o la presentación es 200 miligramos en 5 mililitros.
hacemos una multiplicación que va a ser 75 por 5 entre 200. Va a ser 1.8, 1.8, ya que serían 2 mililitros. Entonces este paciente que tiene 7.5 kilogramos, que aproximadamente serán unos 2, 4 meses, le vas a dejar 2 mililitros de acitromicina. Y esto lo va a tomar cada 24 horas, porque la acitromicina en la presentación es cada 24 horas, ¿no? Acá te menciono que es por día. Entonces a la madre le vas a mencionar que le va a dar 2 mililitros a su bebé cada 24 horas y dependiendo, ¿no? Si es que el paciente tiene una infección que es moderadamente o que esté comprometiendo todo el sistema, todo al paciente, le vas a dejar por 7 días. Pero si es una infección que está bajando, que está disminuyendo, le vas a dejar por 5 días. Como les menciono, honestamente, esto es criterio médico, ¿no? Tú evalúas a tu paciente y tú le das la mejor alternativa. Esto nadie te va a enseñar a ti. Y esto tú lo ganas netamente con la experiencia en el hospital. Y ahora para terminar, vamos a usar la citromicina en este paciente que pesa 16.7 kilogramos. Entonces va a ser 17.7 por 10, no sabemos cuánto es, cuántos mililitros le vamos a dar. Va a ser 167, no sabemos, y la presentación es la misma, ¿no? 200 en 5 mililitros. Entonces multiplicamos 167 por 5 y dividimos entre 200. Va a ser 4.1, que serían 4 mililitros. Ya, entonces tú le vas a dar a tu paciente 16.7, le vas a dejar 4 mililitros cada 24 horas por 7 días. Igual dejas tu firma, pones tu sello y ya estás calmando o estás solucionando un problema, ¿no? Que esa es la función de nosotros los médicos, solucionar los problemas de los pacientes, darles una mejor calidad de vida y tratar las enfermedades. Y bueno, creo que eso sería todo. Espero no haberlos cansado. Con eso estaríamos culminando. Como lo comenté al inicio, lo voy a compartir, el PDF. Eh, Lexi, ¿tienes Telegram? Sí, sí tengo. Ya, te voy a compartir a ti el Telegram, en el Telegram, y por favor lo compartes con todos los compañeros que han